¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hay automóviles en el mercado, y ha habido automóviles en el mercado en los últimos 25 años, con unos precios verdaderamente absurdos. A veces precios verdaderamente absurdos que se trasladaban al mercado de ocasión porque eran coches que se habían vendido muy poco, exclusivos, o coches directamente que no merecían pagar y no merecen pagar lo que cuestan. Y en los que además no solamente ya se junta en la ecuación el asunto de que el precio es muy caro, sino que además te puede costar muy caro comprar esos coches. Bueno, pues de esos coches vamos a hablar en este vídeo. Vamos a hacer una retrospectiva desde primeros de los 2000 hasta el día de hoy, y vamos a hacer un ranking, una lista de algunos de los coches que tenían un precio que no merecía la pena pagar hasta llegar a nuestros días, en los que, por cierto, ha habido mucha marejada con el tema del vehículo eléctrico, qué precio tenían y cuáles son los precios a los que finalmente han tenido que ponerlos para poder ser vendidos y considerados por los compradores. Vamos a verlo porque creo que es muy interesante lo que ha pasado y lo que está pasando, porque nos da un poquito de perspectiva y de vista con la industria del automóvil. Lo voy a meter en varias categorías. Esto es delicioso, hacer el trabajo de investigar todo esto y sacar de la cabeza cosas que estaban ahí dormidas. Así que sin más, vamos a empezar con los coches pequeños, porque si hay algo que tiene inflación gorda de precio, tanto en nuevos como en coches usados, ha sido siempre el mercado de los coches pequeños. Bueno, y para empezar, a mí hay un coche que me parece fascinante, el coste que tenía y sobre todo cómo se trasladaba al mercado del vehículo de ocasión. Es un coche que la inmensa mayoría de vosotros ni os acordaréis ya de él. Estaba mirando y en las webs de compraventa de coches usados quedan 2, 3 a la venta y siguen teniendo un precio loco. Es alucinante. Es el coche probablemente en el mercado de ocasión que ha tenido un precio más alto en relación al coche que te estabas comprando. Me estoy refiriendo nada menos que a un cochecillo llamado Volkswagen Lupo GTI. Una rareza que sacó Volkswagen con un motor 1.6 de 125 caballos. Era un coche para su categoría de vehículo micro, vehículo utilitario muy pequeñito, que estaba muy bien porque tenía una buena relación potencia-precio. Además, Volkswagen aligeró el coche ligeramente poniéndole algunas partes de aluminio. Se esforzaron mucho en hacer un coche de calidad, se esforzaron mucho en hacer un coche interesante, probablemente pensando en la llegada del Mini, que vendría algún año después, y le pusieron un motor 1.6 de inyección de 125 caballos que hacía que el coche fuera ligero. Pero seguía siendo un micro, un coche pequeñísimo, en el que, bueno, pues prácticamente no hubo compra, hubo personas que lo compraron, y lo llamativo y lo interesante es que una vez que el coche dejó de venderse, que se vendía entre 16 y 18.000 euros, en el mercado de ocasión estuvo muy por encima de esos precios. Coches con 10 años seguían valiendo lo mismo que nuevos, es un pionero de los coches que valen más usados que nuevos, y bueno, a día de hoy, con 22 años, 23 años de edad, todavía te puedes encontrar por ahí un Lupo GTI por el que te piden 11.000 euros. Es un disparate lo de este coche y la historia de este coche, muy poco conocido en España, que se vendió muy poco por el precio, cuando además en su segmento tenías coches como el 206 GTI, como el Fiat Punto HGT. Había muchos coches, el MGZS, que estaban entre los 130 y los 160 caballos y en los que podías ir con 4 personas y meter el equipaje. Eran coches para todo, y esos valían entre 13, 14, 15.000 euros, valían menos que el Lupo GTI, que, como digo, era un pequeño deportivo brillante, aunque no era especialmente nada, no tenía nada especial a nivel de conducción en curva, pero estaba muy bien equilibrado y bien hecho. Pero si hablamos de coches pequeños y coches micro con precio de locos, este sí que es el caso paradigmático. Por supuesto, tenemos que hablar de nada menos que el Aston Martin Signet. Ese experimento que hizo Aston Martin por un tema de cubrir emisiones y también por hacer un experimento de mercado, que fue ni más ni menos que coger el Toyota IQ, ese coche tan interesante que hizo Toyota de 3 puertas, verdaderamente un ejercicio de diseño brillante, y convertirlo ni más ni menos que en un Aston Martin con todos los lujos y todas las cosas que le pone Aston Martin a sus coches, directamente empaquetarlo a un precio de 40.000 euros para empezar, a los que se vendía probablemente el utilitario que ha sido más caro de toda la historia, hasta donde alcanza mi memoria, sin hacer así investigaciones especialmente profundas. El Signet es una rareza que todavía hoy el que pueda tener acceso a uno, se lo pueda comprar, pues se va a comprar uno de los coches más especiales que ha habido en los últimos 30-40 años en la industria del automóvil. Y hablando precisamente de coches pequeños, que hablar, por ejemplo, de un Smart Fortwo Brabus, que con una potencia de poco más de 100 caballos, pues estaba a un precio de entre 22.000 y 27.000 euros. ¿Quién se gastaba el dinero? Bueno, pues había gente que se lo gastaba en ese coche, no te cuento ya la versión descapotable. Y luego vienen esas versiones deportivas, esas versiones especiales, con las que se intenta justificar un precio muy elevado en un automóvil determinado. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a uno de los campeones de todo esto, que es el
Abarth 695 Tributo Ferrari, un coche que te podía salir hasta por 50.000 euros cuando al final lo que tenías es eso, un Abarth 695 con prestaciones y muy divertido de conducir, pero ciertas limitaciones y un motor 1400 que hacían que la relación peso-potencia fuera buena, pero tampoco estuviéramos hablando de un misil, más bien un coche pues para comprar, para coleccionar, para sacarlo de vez en cuando, un coche complicado de justificar porque realmente solo sirve para irte a una carretera de curvas y echarte un rato para los que los hay, los fanáticos de Abarth, en España no muchos, pero existen, pero eso sí, a unos precios absolutamente disparatados. Es una constante tanto en Abarth como cuando con DS, ahora ya se han olvidado, intentaron hacer también versiones deportivas del DS3, que tenían igualmente una relación entre motorización y precio del producto demasiado elevado. Estamos hablando que el DS3 más Racing se iba cerca de los 40.000 euros en el peor de los casos, que es un precio altísimo para un coche de hace 12-13 años que no tenía tampoco características o prestaciones especialmente deportivas. Esto es muy interesante porque, claro, a la hora de valorar el precio hay una parte objetiva de producto y hay una parte completamente subjetiva, que es el valor que le damos al producto los compradores, ¿no? Y aquí es cuando nos encontramos con marcas y con coches que intentan pisar el terreno tradicional de las marcas premium y que no le acaba de salir del todo bien el experimento. Y aquí nos encontramos con coches muy interesantes que efectivamente tenían un precio con el que querían competir con esas marcas premium, y ahí normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que te estrellas. Ocurre lo contrario, el efecto contrario. Si no ofreces algo mucho mejor, mucho mayor, o mucho mejor y mucho mayor al mismo precio, lo más normal es que acabe siendo un fiasco ese producto. Y en esta categoría entrarían coches como, por ejemplo, el Infiniti Q50 con su versión diésel, que en España no se vendió nada barato, se vendió a partir de 40 y pico mil euros, intentando competir con Mercedes-Benz, con Audi, con BMW, con Volvo. No tuvieron éxito con este coche, no era un mal coche, pero tampoco era algo que justificara 4 sofisticaciones técnicas que tenía el producto, el precio por el que pagabas. Esta es una constante absoluta de los japoneses, como poniéndole 1 o 2 sofisticaciones técnicas al vehículo que no tienen otros. En el caso del Q50, por ejemplo, era la conducción nivel 2 y también una dirección by-wire, que fue el primer coche del mercado en el mundo que tenía dirección sin conexión mecánica entre el volante y las ruedas. Bueno, pues aparte de esas sofisticaciones técnicas, el coche no ofrecía suficientes argumentos como para poder competir con el resto, ¿no? ¿Qué decir del resto de la gama de Infiniti, tanto por debajo como por encima? Al final estos coches desaparecieron y nunca más se supo de ellos, desaparecieron de nuestro mercado, tristemente porque forman parte de la riqueza, de la biosfera, podríamos decir, de la automoción en un país, ¿no? Hay ejemplos muy curiosos y muy interesantes, como por ejemplo el Alfa 159, que fue un coche que no se vendió del todo mal, pero que vivió básicamente de las versiones diésel, que daban un muy buen resultado, especialmente las versiones 1.9 y 2.4 JTD, pero las versiones más alta de gama, las versiones que tenían que competir precisamente con BMW y específicamente el 159 3.2 JTS con tracción a las 4 ruedas, fue un fiasco de coche. Algo parecido pasó tradicionalmente en la marca con las versiones más altas a partir de ahí, y por el precio por el que se pedía en este coche, que estamos hablando ya un precio por encima de los 40.000 euros y ya ha llovido, se vendió poquísimo. Con ese motor, además, que era un motor que ya no venía de origen Alfa Romeo, sino en origen General Motors, el motor JTS con inyección directa, que realmente no cumplía pues con unas mínimas para estar en la franja alta de los mejores en lo que se refiere a la relación entre prestaciones y consumo del coche. Mucho peso, además, un coche precioso, como el Alfa Romeo Brera, igualmente, pero que no tuvo mucho predicamento en el mercado. Todavía te puedes encontrar por ahí en el mercado de segunda mano alguno que está en bastante buen estado. Bueno, y hablando de quieros y no puedos, realmente de quieros, pero ya no llego, podríamos decir. Hay coches, algunos de ellos muy interesantes, que van a pasar próximamente por el canal y que en su día no valían lo que costaban. Un ejemplo paradigmático igualmente, claro, por tamaño, por equipamiento, el Lancia Tesis lo puedes poner ahí en la categoría de las grandes berlinas y directamente te va a salir más barato que esas grandes berlinas, ¿no? Pero la cuestión es que fue un absoluto fracaso de coche, lo compró muy poca gente. Posteriormente, como sabéis, con los acuerdos que hubo internamente, acabó siendo un coche de origen estadounidense y finalmente acabó muriendo sin más pena ni gloria, un coche con una estética muy especial que, al igual que pasa con el DS7, con los DS, parece que solamente estaban pensados para que los llevara el primer ministro, en este caso de Italia o en el otro caso el de Francia, ¿no? Como ha ocurrido al final, el chiste se ha acabado haciendo realidad. Coches como el Citroën C6 en sus versiones más altas. Este es un coche que tenemos pendiente de contarte si realmente era tan bueno. Tenía una elasticidad tremenda en el precio, las versiones más económicas con el motor diésel de 170 caballos,
ya estaban por encima de los 36.000 euros, 37.000 euros de acceso, de los 6 millones de pesetas, que no está nada mal, todo un coche insignia para aquellos tiempos, pero es que las versiones de 6 cilindros, tanto diésel como gasolina, se acercaban peligrosamente en los equipamientos más altos a los 60.000 euros ya, a los 60.000 euros. Y yo recuerdo perfectamente la decepción gorda, gruesa que me llevé a la hora de probar el C6 V6 con el motor de gasolina, que seguía siendo el mismo motor de gasolina que venía de muchísimos años atrás en el XM y todavía más atrás, el mismo bloque que se había ido remozando una y otra vez, que también habían tenido coches como por ejemplo el Peugeot 406 Coupé y que realmente tenía una relación entre prestaciones y consumo muy mala. Bueno, a mí es un coche que no me dejó nada buena impresión, pero la próxima vez que me suba a un C6 prometo que me voy a subir con una hoja en blanco en mi cabeza y con otros ojos también, con la vista ahora ya de una persona mucho más madura, que no es tan racing y que probablemente entienda mejor un coche que estaba 100% orientado al confort. Ojo, también un coche que si te comprabas para poder circular con el máximo confort y suavidad por carretera, lo que ibas a tener es una suspensión hidroneumática un poco más sofisticada, una vueltita de tuerca por encima de la del C5 V6, pero que prácticamente era imperceptible una vez subido al coche. La del C5 era casi igual de buena, técnicamente había algunas diferencias, y sobre todo el tema de que los recambios del C5 V6 eran muchísimo más baratos que los del C6. O sea que aquí la cosa estaba clarísima. Entre un C6 y un C5 V6 tope de gama, el C5 V6 de cabeza era un coche muy resultón, con aquel cambio en la estética tan cacareado por Citroën que lo quisieron vender como un coche alemán, y en definitiva un coche muy interesante frente al C6, que ofrecía una estética distinta, un tamaño diferente y también algunas sofisticaciones técnicas como el head-up display que finalmente no fueron bien apreciadas por el mercado y el coche se quedó ahí varado en tierra de nadie. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, y luego están los coches deportivos. ¿Qué pasa con la burbuja inflacionaria de los coches deportivos? Nos vamos acercando al presente. Hablando de coches que intentaron competir, dejadme que os haga aquí una mención al Peugeot RCZ, un coche con una estética muy llamativa, que atacaba directamente y claramente el mercado del Audi TT y que se vendió muy poco, con un motor 1.6 THP que dio bastantes problemas en sus versiones menos potentes principalmente, y era un poquito complicado, un motor que daba guerra. Y en definitiva un coche muy interesante que la gente no acabó valorando porque por ese precio se compraban otras cosas. Y así hemos pasado de los compactos deportivos que estaban bordeando los 30.000 euros y que algunos han acabado bordeando los 30.000 euros como la gama N de Hyundai, hasta lo que tenemos ahora en un mercado en el que para comprarte un Honda Civic Type R te tienes que gastar casi 70.000 euros, pero señores, casi 70.000 euros por un coche de 320-330 caballos de potencia en unos tiempos en los que por ese precio te puedes comprar automóviles de muy alta gama. La inflación de los compactos deportivos es una cosa muy loca hasta el punto en el que hemos llegado, y si te vas ya a lo más extremo, si te vas ya a coches tipo pues Mercedes clase A AMG 45 o te vas a un RS3, directamente te estás acercando peligrosamente a los 90.000 euros en sus versiones más equipadas. Un RS3 vale más de 85.000 euros, que se dice pronto. Y así con todos los que tienen ya potencias que están por encima de los 300 caballos, algunos de ellos ni siquiera con tracción integral, como es el caso del Type R, verdaderamente llamativo, de la misma manera que, como digo, estos fabricantes japoneses pues han ido retirando sus automóviles deportivos, haciendo nuevas versiones que no aumentan la potencia, pero que le cambian la estética o le ponen 4 cosas y le suben el precio enormemente, léase el Toyota Supra con su versión final, o coches que con unas pocas sofisticaciones técnicas justifican unos sobreprecios muy locos. Y eso, ojo, en un momento en el que me acabo de enterar hoy también que el Honda Prelude, que va a salir al mercado próximamente y sobre el que teníamos muchísima ilusión, porque hoy un coche, un coupé, por fin nuevo, con estética deportiva, muy interesante, pues finalmente nos lo van a sacar con el motor del Honda Civic, eso es decir, 184 caballos nada más, lo cual para mí es un tremendo fiasco, es una tremenda desilusión, porque yo esperaba algo más de este coche, ¿no? Esperaba algo más emblemático, algo que lo posicionara, digamos, como un faro al que acceder, igual que la gama N de Hyundai. Pues no, al final nos vamos a quedar con el motor híbrido del Civic, parece ser,
Eso no está confirmado, pero la potencia es la misma y es híbrido, o sea que blanco y en botella. Y desgraciadamente, pues estos movimientos que hacen los japoneses, será un coupé muy bonito, que se venderá muy poco porque será caro y con menos de 200 caballos, pues ya me contarás tú quién va a comprar un coche así. Si no ofrece algo diferencial, veremos qué sofisticaciones técnicas trae, si las trae, pero aún así, pues va a ser muy difícil de poder justificar el precio que nos van a pedir por él. Bueno, luego está esa categoría de coches que muchas personas compraron porque querían tener un coche de estatus y les molaba mucho la estética, y otra categoría de coches que son de coches directamente incomprables. Me estoy refiriendo, por supuesto, a todos los Land Rover Evoque y a esos coches de la época más pésima del fabricante en lo que se refiere a la fiabilidad. ¿Cuánta gente no se compró las versiones de 8 cilindros de los Range Rover específicamente? El Range Rover Sport sería, digamos, la joya de la corona para lo negativo, de la cantidad de problemas de fiabilidad que tuvieron los compradores de esos Range Rover en España, que parece que venían las peores unidades a nuestro país. Era una verdadera pesadilla la calidad de fabricación y especialmente la fiabilidad mecánica de esos coches que tantos dolores de cabeza dieron a las personas que los compraron. Pagaron un dineral por estos coches, tuvieron 1000 problemas y los coches siguieron circulando por el mercado de segunda mano en un momento en el que los Range y los Land Rover acabaron en lo más hondo de la fiabilidad, en lo que se refiere a los rankings de fiabilidad del mercado. Y así estuvieron unos años con esa travesía del desierto, en las que lo que es más llamativo, y esto es muy interesante, las ventas no se acabaron de resentir, porque siempre había suficiente entrada de compradores de estos coches. Bueno, y qué decir ahora en el que la marca Defender se ha separado del resto de la gama y ahora es una marca nueva. Tenemos por un lado Range Rover y por otro lado tenemos Defender, y los Defender ahora ya directamente son coches solamente para ricos, coches que cuestan unos precios absolutamente locos y que, bueno, pues han tomado la decisión de escalarlos hacia arriba y venderlos unas pocas unidades para millonarios. En general, Range Rover y Defender se han convertido en marcas de súper lujo para competir pues con un escalón por encima con los Porsches, con los Bentleys, y sacrificar cantidad de unidades vendidas por margen por cada unidad vendida. Yo nunca se me olvidará cuando un día me descubrí un dato en el que en la marca Range Rover, con las últimas versiones, había unidades en las que se sacaban márgenes de hasta 50-60.000 euros por unidad vendida por parte del fabricante. Algo verdaderamente loco, y bueno, que es un modelo de negocio que puede funcionar perfectamente. Lo que en el pasado no funcionó fue la fiabilidad de estas marcas, veremos qué pasa con el futuro. Con Jaguar van a seguir exactamente la misma filosofía. Mucha gente dice, Jaguar está muerta, los problemas de Jaguar, Jaguar está en una crisis tremenda. No, oiga, es que están desconectando la marca para luego volverla a activar en modo puramente eléctrico, de lujo y con pocas unidades a vender, precisamente para vender a un coste unitario muy alto. ¿Les saldrá bien esta jugada? Bueno, veremos. Ya os digo que con Range Rover les ha salido bien, con Defender veremos qué es lo que pasa, y ahora con Jaguar van a seguir esta filosofía de menos unidades es más. Pero desde luego los precios absolutamente disparatados y solamente al alcance de unos pocos que valoren comprar un coche de este tipo. Para terminar, quería revisar dos categorías más de coches con precios absurdamente caros. Uno de ellos es el Polestar 1, que se vendió solamente con una tirada limitada. Ojo que aquí estamos hablando de un coupé precioso, muy bonito, con un sistema híbrido enchufable que por aquel entonces quitaba el hipo, ahora ya es más habitual, con un motor de 4 cilindros que se vendió al módico precio de entre 150.000 y 160.000 euros. En España yo no sé si se vendería alguno, yo no he visto nunca ninguno por la carretera, y es un coche verdaderamente especial, desconocido y con unos precios disparatados que nadie podía asumir ni iba a subir en una marca nueva. Evidentemente con eso estaban marcando el terreno de por dónde querían posicionar a la marca. Y luego están coches como por ejemplo rarezas como el Fisker Karma, que fue todo un fiasco también, como todo lo que ha hecho en Henry Fisker a lo largo y ancho de su vida profesional, que se acabó vendiendo a unos 100.000 euros en Europa. Se vendieron unas cuantas unidades, especialmente en Holanda, y todavía están pululando por ahí en el mercado de segunda mano entre los 30 y los 40.000 euros, algunos incluso menos. El problema de Fisker, como siempre, si te metes en esta aventura, es el asunto de la posventa, de las baterías que no salieron buenas, y quién te diagnostica y te repara un coche de estos. Luego llegaron los chinos, lo compraron, pusieron su fábrica y su taller en Estados Unidos, en California, con el Karma Revero, por el que te piden ya 150.000 euros, y en fin, no sigo por aquí. Y para terminar, me gustaría también tocar esa categoría de los automóviles eléctricos que se empezaron a vender alegremente a unos precios absolutamente locos, y hay pasado cosas muy locas con los coches eléctricos. Ha habido coches eléctricos que han pasado de ser muy caros a muy baratos, en unos movimientos que jamás antes habían pasado dentro de la industria. Me estoy acordando perfectamente de cómo arrancó el Toyota BZ4X en nuestro mercado. Un coche que prometía muchísimo, con 1.000.000 de kilómetros de garantía en la batería, que salió con muchísimos problemas de software, que salió con una autonomía real
respecto al que nos habían vendido, que en la mayor parte de los casos no llegaba a los 300 kilómetros y por el que tenías que apoquinar más de 40.000 euros y no más de 50.000 en las versiones más altas. Ojo, el BZ4X era y es un muy buen coche. Se le han hecho muchas modificaciones para mejorarle la autonomía. Se han cambiado aquellas cosas que se tenían que cambiar, afortunadamente, y lo que se ha hecho es una lijada de precio tan bestia que si sumas lo que le bajaron cuando no se vendía, más las promociones que hay ahora, tienes un coche que vale entre 10 y 12.000 euros menos de lo que valía cuando salió al mercado, en el que fue un absoluto fiasco. Y es una lástima porque, como digo, es muy buen coche con soluciones muy buenas, algunos detalles raros, y ahora se está empezando a vender. Se está empezando a vender precisamente porque esta segunda versión que han traído es mucho más interesante de comprar en relación a lo que cuesta. Y esto, elevado a la enésima potencia, me lleva, por supuesto, al Lexus RZ, otro SUV más grande y más potente que directamente el Toyota, que comparte algunas cosas mecánicas, que llegaba en su primera iteración hasta los 313 caballos de potencia, ahora hay una segunda versión igualmente, pero es que ese RZ sí que se quedaba por debajo de los 300 kilómetros de autonomía, y estamos hablando de un coche que podía costar hasta 70.000 euros. Un coche absolutamente incomprable, por más que fuera un coche de mucha calidad. Tenía cosas verdaderamente de coche barato, como por ejemplo el display, que desentonaban completamente con la calidad tremenda que tienen los Lexus en general. Precisamente estamos haciendo unas pruebas de Lexus próximamente, vamos a publicarlo, y es alucinante la calidad con la que están hechos respecto a sus competidores, algunos de los Lexus, eso sí, siempre pagando un buen precio. En este caso, las marcas han reaccionado y han empezado a traer al mercado cosas que son mucho más baratas. Y bueno, hay vehículos de los que no se habla y de los que no salen promociones en la prensa porque la marca no va a querer. Pero oiga, es que ha habido gente que se ha ido a un concesionario a comprar un Mercedes clase E o un SUV de la clase GLE o GLC o un clase S directamente y han salido del concesionario con un EQS o con un EQE, porque directamente te hacían reducciones de precio de 20 y 30.000 euros sobre el precio oficial que tenían los coches porque directamente no los vendían. Esto ha estado pasando en los concesionarios de Mercedes-Benz, lo que pasa es que se ha hecho de una manera más discreta y directamente en un trato de tú a tú en el concesionario y no publicitándolo fuera. Pero ha sido tremendo el subasteo que ha habido con los EQE y con los EQS porque no se vendían directamente, estaban a unos precios que la gente no consideraba y que no pensaba comprar en ese nivel, en esa categoría de precio donde menos gente accede o piensa en un coche eléctrico. Así que, queridos amigos, hemos hecho un pequeño repaso, un pequeño viaje a algunos de los coches que tienen unos precios completamente por encima de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar por ellos y por el producto que te llevabas en algunos casos, en otros no. Eran buen producto, pero nadie quería pagar por ese precio por ellos. Seguro que me he dejado en el tintero un montón y estoy deseando que tú me pongas tu coche o tu lista de los coches que tú pondrías en la lista. Espero que te haya gustado y te haya despertado alguna sonrisa recordando coches que ya no tenías en tu cabeza. Y como siempre, pues seguiremos contando, a veces de manera más relajada, ahora estamos en temporada estival, mola hacer estas cosas, vídeos de este tipo. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.